Luego de una fuerte semana de actividades en Miss Mundo 2025, tenemos el primer top 20 con espectaculares candidatas fuertes por la corona. Conozcamos quiénes son, recuerda comentar por tus preferidas. Soy Pipe, ¿quién será la nueva reina? Comencemos. Sandra ha llamado nuestra atención por contar con Ángel y Gracia. Ella ha estado en las mejores vestidas en varias ocasiones, reflejando su personalidad a través de lo que usa, pero lo más importante es su gran pasión por el bienestar social. Esta es su segunda vez en la India. El que haya estado trabajando con organizaciones benéficas antes presencialmente le da un plus. Ella es abogada y una talentosa música que interpreta el piano y el violonchelo. En concentración hemos visto una candidata confiada que transmite jovialidad, dulzura, nos gusta su rostro, de facciones llamativas y el carácter que tiene. Ella es una pionera en la lucha por los derechos de la comunidad sorda, buscando generar conciencia y mostrar las necesidades que llevan en institutos. Ella tiene 22 años y mide 1,75 m. Esta belleza cuenta con un gran porte, el cual le ofrece destacar fácilmente entre sus compañeras, pero no solo es por su altura de 1,85 centímetros, sino también por su presencia, la cual atrae. En ella notamos madurez y nos encanta cómo se expresa en entrevistas. En su viaje de trabajo social, ella busca visibilizar, sensibilizar, inspirar y solucionar muchas problemáticas que hay en su país. Esta preciosa africana, licenciada en medicina, destaca con su correcto enfoque en estilismos. Siempre está luciendo impecable, siendo una apasionada de la moda y por supuesto esto lo notamos, proyectando su imagen de manera correcta, alineada a la esencia del concurso, pero con su toque personal. Ella es una pionera en la exaltación cultural y de una iniciativa dedicada a mejorar la vida de los niños, jóvenes y personas con discapacidades en su fundación La Voz de la Fe. Aparte de figurar con su evidente atractivo, Olga ha buscado demostrar que es una reina versátil que propone en sus salidas y que ha usado sus conocimientos, pues ella es diseñadora de moda y con ello también busca exaltar a diseñadores de su país y organizaciones. Ella es una reina que transmite frescura y jovialidad, apasionada de la educación ambiental, y su proyecto social se centra en el apoyo a las comunidades indígenas. Somalia es de las gratas sorpresas que continúan subiendo puntos con su trabajo, lleno de madurez y pasión, una preciosa morena que destaca por su porte y estilismos. Ella es investigadora científica y consultora en estrategia creativa. Su fundación busca empoderar a las mujeres, promover el cambio y el apoyo a las comunidades más vulnerables, queriendo usar su voz para llevar un mensaje de fortaleza e inspiración. Ella tiene 23 años. Ella ha llamado nuestra atención por contar con unos rasgos muy representativos, una belleza distintiva de su país que ha buscado exaltar su cultura a través de la moda que usa. Aparte de ser modelo, esta belleza es activista social, creadora de una organización sin fines de lucro, dedicada a combatir la pobreza. Ella cuenta con grandes habilidades en oratoria y lo ha demostrado en las entrevistas y conversatorios de los que ha participado. Ella mide 1,70 m y tiene 25 años. De las grandes cartas por África por su carisma, es una reina con fuerte personalidad y de una belleza que genera impacto y recordación, siendo la candidata más alta de esta edición con 1,85 m. Ella lidera el proyecto Rayo de Esperanza. Tiene como objetivo empoderar a mujeres jóvenes en Costa de Marfil que enfrentan dificultades económicas y sociales, proporcionándoles herramientas y apoyo emocional.
Por supuesto, India está presente en nuestras favoritas por la corona, aparte de ser la reina anfitriona y tener el apoyo de su país. Ella se está esforzando por brindar una gran representación y esto lo notamos porque es de las candidatas que más contenido encontramos a diario. Cada paso está calculado, siempre honrando su cultura. Ella tiene 22 años y su trabajo social es con las personas con diferentes tipos de trastorno de desarrollo intelectual, creando confianza y generando oportunidades de empleo. Hablar de esta preciosa rubia es hablar de sofisticación y excelente proyección. Con 1,79 m, estudios en enfermería y siendo una de las mejores por Europa, ella busca generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer pediátrico, una causa muy personal, ya que a muy corta edad la diagnosticaron con un tumor. Ahora ella busca apoyar y acompañar. Este es su proyecto en Belleza con Propósito. Algo que nos encanta de esta candidata es que se ha mostrado real. Podemos conocerla y exaltar su personalidad tan carismática y cercana con sus compañeras y con los seguidores que apoyan el concurso. Ha usado de manera correcta sus plataformas sociales, posicionándose en el medio. Ella es una apasionada defensora de las personas con discapacidad. Este trabajo, que ha llevado por más de una década, incluye la recaudación de fondos, la organización de eventos y la promoción de la inclusión. Brasil es una belleza clásica con gran atractivo facial. En estos días de concentración hemos notado lo preparada que está y el fuerte equipo de trabajo que está detrás. Ella siempre se proyecta con una correcta postura. En grupales destaca fácil y transmite esa elegancia que es esencia del concurso. Como motivadora social es una gran oradora. En sus palabras notamos ese interés de apoyar y fortalecer la innovación del aprendizaje, pues lleva en esto 10 años siendo una pionera. Ella también es escritora. De nuestras reinas fashionistas y de las gratas sorpresas de esta edición, ella viene realizando un impecable trabajo y seguir su día a día es todo un gusto. Ella es muy activa en redes y siempre está ofreciendo contenido, donde vemos sus atuendos, cómo comparte con sus compañeras y en las actividades que participa. Nos hace sentir más cerca de la competencia y es un punto a destacar. Ella es modelo, domina el idioma del inglés y su propósito social es la educación, un proyecto para renovar escuelas, el cual ha llegado a más de 12 provincias, conectando con 21 escuelas y donando más de 20 estanterías y miles de libros. La participación de Francisca ha sido con tanto respeto y humildad. En su día a día hemos notado la madurez y experiencia previa, la cual le ha brindado la capacidad para saber actuar de manera correcta. Una reina que transmite tranquilidad y de bastante porte, que destaca fácil en grupales. Sus vestidos son añadiduras porque lo que realmente atrae es su presencia. Ha demostrado esa conexión especial con el público. Ella es piloto comercial, brindándole espacio y visibilizando el mundo aeronáutico femenino para que más mujeres y niñas se puedan inspirar. Desde su llegada a la India, esta belleza no ha bajado la guardia. Incluso cada día se supera a sí misma y ha figurado en redes al punto de ser una de las grandes favoritas del público. Nos encanta porque ha demostrado versatilidad en estilos, cuenta con esa energía que atrae y en general vemos a una reina que estudió el certamen y tiene el sentido de la humanidad muy desarrollado. En ella vemos ese interés natural de ayudar. Entre sus causas sociales está la prevención del cáncer, la mejoría de la educación y el apoyo a las personas mayores abandonadas en asilos. Sudáfrica ha logrado mantenerse como una de las máximas favoritas por su gracia y brillo natural. Con 19 años y un increíble porte de reina, ella se adaptó por completo al concepto del concurso y aquí una de sus mayores fortalezas, su oratoria y por supuesto su labor social. Ella trabaja bajo los 3 pilares que definen su participación, los cuales son educar, graduar y defender. También es escritora, el cual busca ayudar a los niños a mejorar sus habilidades de lectura y escritura. Gran atractivo, aura de ganadora, cercanía con el público
Y grandes habilidades comunicativas son algunas de las cualidades de esta belleza. Ella es una de las máximas favoritas del público. El ser cantante le brinda esa capacidad para conectar. Siempre la vemos con una gran sonrisa. Allí notamos una personalidad dulce, como oradora de charlas y presentadora. Tiene la habilidad para transmitir mensajes. También es jinete, ama y respeta y vela por los animales. Y está profundamente comprometida a denunciar la violencia doméstica y apoyar a las víctimas. De Opal conocemos sus fuertes habilidades como competidora y el gran trabajo que realiza de mano con su organización, lo que la convierte en una gran candidata, pero pocas personas conocen su labor social, en la cual lleva trabajando por más de 6 años. Este es un programa de acción para la prevención y lucha contra el cáncer de mama, la cual la ha llevado a trabajar hasta con el Ministerio de Salud en Tailandia. Esto demuestra su pasión por generar conciencia. Ella domina 4 idiomas, mide 1,80 m, es una belleza representativa que busca exaltar siempre su cultura, cuida hasta el mínimo detalle en cada aparición y es de las candidatas más mediáticas en redes. Menciones honoríficas, otras candidatas que también vienen realizando un increíble trabajo. Valeria llegó como una favorita a la concentración y desde entonces cada día se ha dedicado a fortalecer su camino. Su presencia está llena de delicadeza, finura y por supuesto su belleza. Este es un gran protagonista, amamos la frescura que proyecta y su precioso tono de cabello, que combinado con su piel blanca dan una perfecta combinación. Muchas de las piezas que ha usado llevan simbolismos. Esto demuestra lo cuidadosa que fue en seleccionar su vestuario. Su proyecto social incluye a la comunidad sorda, a las personas con síndrome de autismo, a la población con síndrome de Down, trabajando por ellos y por la mejoría de su vida. Filipinas es esa combinación de labor social genuina, factor impacto y un prototipo de belleza exótico que llama la atención. Este genera recordación y destaca fácilmente, figurando desde el día 1 y siempre luciendo estilizada a través de su vestuario. Ella ha rendido homenaje en varias ocasiones a la India, acá demostrando lo competitiva que es y que su experiencia en certámenes no es en vano. Ella funda una organización benéfica la cual se llama Colores de Bondad. Este aboga por el bienestar de los niños, jóvenes en diferentes aspectos. También desde muy pequeña ha trabajado en apoyo a los animales abandonados, el cual ha logrado colaborar con diferentes organizaciones en pro de estos. Ella es ingeniera civil y tiene 24 años. Espero que te haya gustado muchísimo. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas. Recuerda suscribirte, darle manito arriba. Soy Pipe y nos vemos en el siguiente video.